Bendiciones, familia. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes que atañen a la iglesia hablar hoy en día, que es la salvación. Pero la salvación tiene una propia investigación dentro de la teología sistemática, que es la soteriología, que es la investigación sí misma de la salvación. El día de hoy vamos a estar dando punto por punto sobre lo que es la salvación por gracia, que según la teología no llega por el hombre, sino que llega por medio de Dios. Sin más que añadir, vamos a estar dando un estudio teológico súper bueno sobre lo que es la salvación. Sin más que hablar, comencemos con el siguiente video. Como todo principio, debemos de establecer de qué Dios nos salva. Bueno, la definición o palabra sería la palabra pecado. Pero, ¿qué es en sí la palabra pecado? Porque muchas veces lo vemos en escuelas dominicales o, por ejemplo, lo vemos concurrentemente en la Biblia, porque es uno de los temas que la Biblia más atañe, principalmente el Nuevo Testamento. Bueno, según establecido, la teología establece que el pecado es, por definición, la naturaleza por donde el hombre se va concurrentemente hacia lo que no es de Dios. O sea, el mal, como muchas personas lo establecen. Ahora bien, el pecado no es el acto en sí, sino su naturaleza del mal. ¿Y qué conlleva esta naturaleza? Esta naturaleza conlleva lo siguiente, y es que todo acto que no va hacia Dios va dirigido hacia el pecado. Ese sí mismo es el pecado. Pero, ¿cómo nosotros podemos entender que el hombre está muerto en delitos y en pecados, como le establece el mismo Pablo? Bueno, para entender lo siguiente tenemos que entender y creer en la teoría o en sí mismo la doctrina de la depravación del pecado. Esta doctrina establece que el pecado no es la víctima, sino el hombre, el cual el pecado deprada totalmente hasta la coyuntura del hombre, hasta el corazón, invalidando su libre albedrío hacia Dios. No es de que el hombre voluntariamente elija el pecado, es que el hombre involuntariamente no puede elegir el camino de Dios, o sea que no puede salvarse a sí mismo. Esta analogía que voy a establecer sugiere lo siguiente: es de que en un barranco donde hay un vacío interminable, el hombre no puede agarrar una cuerda y salvarse a sí mismo, sino que Dios, en su gracia, que es el por medio de que Él nos salva, y su amor, el motivo, Él nos da esa cuerda para nosotros salvarnos. Esa es mi analogía. Pero vamos a hablar de lo que es la depravación total. Pero vamos a establecer lo siguiente. Voy a leer una cita de un teólogo llamado y pentecostal, llamado Jacobo Arminio. Él lo decía de una forma literaria, cruda, en donde básicamente él no le tenía miedo a nadie. Él le decía: el hombre, en su libre albedrío, elige el mal cada vez involuntariamente, por más que no desconozca de él. Él establece lo siguiente: encarcelado, destruido y perdido. Así lo decía él. El hombre es esclavo del pecado y está perdido en él, donde ese barranco lo vive llevando hacia el pecado. Pero en sí mismo, ¿qué significa la palabra pecado? ¿De dónde viene la palabra pecado? Bueno, en la palabra pecado se utiliza varias veces, como por ejemplo en el hebreo es la palabra bron, que es una palabra que dice distorsionar, o sea,
cambiar el camino del camino original. Es la palabra avon en el hebreo. Y en el griego, que es el que se establece la emiotología, que es el estudio del pecado, es almatía. Esta palabra significa no dar en el blanco. Es dirigir, tirar un arco y no dar en el blanco por más que el tirador lo quiera. Pero, ¿por qué el hombre no puede? Ya hablamos por qué el hombre no puede. ¿Por qué vino el pecado en sí mismo? El pecado vino por medio del hombre de Adán, Romanos capítulo 5. Y de ahí establece lo que es la doctrina del pecado original. Es de que el hombre nace estando muerto espiritualmente. El hombre voluntariamente y también involuntariamente, el hombre no puede elegir el bien desde que nace. Pero, ¿por qué decimos esto? Bueno, Pablo establece en el capítulo 5 que la transgresión de Adán, la palabra transgresión es básicamente pasar el límite establecido de algo. Por ejemplo, Adán no se le dijo, pero ese es el pecado original para mí, es la desobediencia. Nosotros constantemente vivimos en una constante desobediencia y por eso viene la muerte espiritual. Pablo establece que por la transgresión de Adán, todo vino la muerte del hombre. Y por la transgresión de muchos, vino la gracia, vino el segundo Adán. No lo dice literalmente así, pero es una interpretación que se le da a este texto. Pero, definiendo un poquito, ¿por qué el alminista cree en lo siguiente? El alminista cree, o el pentecostal cree, que el hombre está muerto en delito y pecado y que voluntaria y involuntariamente no puede elegir el camino del bien. Pero esto no significa que el hombre puede llegar el camino hacia la gracia, que esto es un tema que vamos a estar hablando y donde vamos a estar dando un argumento teológico proveniente de pentecostal. Si no, vamos a pasar al siguiente punto. La soteriología establece lo siguiente: que el hombre es salvo por medio de la gracia. Este es el medio. Ahora bien, nosotros no sabemos lo que es la palabra gracia. Y yo te la voy a venir a definir. La palabra gracia no significa lo mismo que significaba hace tiempo atrás. O sea, que el contexto contemporáneo de ahora al contexto contemporáneo antiguo no era lo mismo en esta palabra que el de contemporáneo. La palabra gracia en el griego, Pablo utiliza lo siguiente, que es la palabra charis. En uno de sus capítulos más citados habla de esta palabra. Y básicamente esta palabra dice: un regalo inmerecido, un regalo que se te dio, pero no porque esa persona espera algo. En este caso es Dios. Ahora bien, ¿qué dice el alminista común que defiende su postura sobre que la gracia preveniente llega hacia todo? Que esa es la definición de cosas. Es que el alminista dice que aunque el hombre voluntariamente y también involuntariamente no puede decir salvarse a sí mismo, o sea, ir hacia los caminos de Dios, pero librearmente, una palabra que me inventé ahora mismo, puede coger y ir hacia la gracia que se le alcanzó, que la gracia llegó hacia todos. Esa es la gracia preveniente, que la gracia misma va hacia todos los hombres. En Tito, capítulo 2, verso 11, dice que la gracia alcanzó hacia todos los hombres. Eso está diciendo, eso establece que la salvación
que la misericordia de Dios ha llegado hacia todos los hombres. Por eso es que el alminista cree que el hombre puede ser salvado si esa persona elige que la gracia lo alcance el corazón, que ya fue alcanzada hacia todos los hombres. Solamente falta que el hombre elija voluntariamente y hacia esa gracia. Pero, ¿qué dice el común calvinista? Bueno, el calvinista establece la gracia irresistible, que básicamente que Dios al elegir esos elegidos lleva su gracia, la gracia va, y el hombre o el elegido básicamente le hace imposible no elegir, básicamente imposible que esa persona no elija esa salvación. Eso es lo que establece el calvinismo. Es como si nosotros estuviéramos esa luz. Es bueno, el calvinista dice que al elegido esa luz imposiblemente no le pueda dar. Pero el alminista establece que si nosotros podemos tener la coger y pagar esa luz si nosotros queremos. O sea, que si nosotros no queremos elegir la salvación, pues nosotros no la elegimos. Eso es lo que establece el alminista y el pentecostalismo, que nosotros venimos a defender esta postura. Porque es que el número uno, el calvinista tiene que depredar, o sea, eliminar el libre albedrío del hombre. Y es verdad que el hombre tiene dañado, no puede salvarse a sí mismo, no puede libraicamente salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque que esa persona o la persona no podemos, porque estamos metidos en delitos y pecados. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, y la Biblia lo establece, y también el pentecostalismo establece, que nosotros no podemos elegir salvarnos a sí mismos, pero nosotros podemos ir hacia la gracia. Y eso es lo que no establece, eso es lo que no establece el calvinista. Ese es el primer problema que el calvinista tiene. Lo segundo es que el calvinista debe de establecer es de que si yo quiero, después que si yo soy elegido, yo voluntariamente puedo coger y ir hacia el pecado las veces que yo quiera. La respuesta de calvinista es de que Dios nos da el don de perseverancia. Pero este don de perseverancia elimina el libre albedrío, porque es que el hombre es que la perseverancia debe de haber una voluntad propia para haber una perseverancia. Y ese es este caso lo que el calvinista elimina a la hora de hablar de este tipo de temas. El calvinista viene y te dice que tú no se te puede quitar una gracia que a ti no se te dio, una salvación que tú no te mereciste y que tú no te ganaste. Bueno, pues como no se me puede quitar, yo puedo coger y me a beber 4 romos allí en un colmador, y al final del día, como yo no me merece, yo voy a ser salvo. Eso es lo que establece el calvinista, que los elegidos no pueden perder la salvación. Pero si entonces sería lo siguiente, que es lo que más ellos establecen, si ellos creen en el libre albedrío. Lo siguiente, o no creen en el libre albedrío, es que el don de perseverancia Dios se lo da, eliminando totalmente el libre albedrío del hombre. Pero ¿qué pasa? La misma Biblia, en su debido contexto, establece que nosotros debemos amar a Dios. Pero ¿qué es la definición de Dios? La definición de Dios, la definición del amor, no la definición de Dios, es de que Dios, o que el amor, nosotros elegimos amar incondicionalmente si nosotros le elegimos. Y a la Biblia no se nos exige amar a Dios. Entonces, si nosotros, sin el libre albedrío,
Nosotros somos incapaces de amar porque es que se nos impuso algo. Ese es el problema, que el amor no puede venir sin libre albedrío, porque es que nosotros debemos incondicionalmente ofrecer ese amor libremente. Nosotros elegimos estar al lado de una persona porque nosotros, definitivamente nosotros lo decidimos. Ese es el problema del calvinismo. Pero nosotros no vinimos a atacar tanto el calvinismo, sino que venimos a dar una lógica pentecostal, a defender nuestra postura. Y es que en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, es la propiciación. Es básicamente del tema en el cual nosotros fuimos justificados por medio de Jesús. Pero ese es un punto que vamos a estar hablando en otro video. Así que, en otro... Es la fe. Pero ¿por qué la fe es el testimonio o es la respuesta del hombre? Es porque si nosotros no creemos en que nosotros somos salvos por medio de esa gracia, nosotros no somos salvos. El problema aquí es que el calvinista entiende que cuando el alminista dice que nosotros somos, que la respuesta de la gracia es la fe, ellos entienden que eso es una obra, o que ellos entienden que como nosotros no podemos hacer nada totalmente, que nosotros no somos salvos por obra, ellos entienden de que nosotros no somos, ellos no entienden de que el hombre esa es la respuesta, que eso es una obra. No, eso es una respuesta, porque es que si nosotros no creemos que nosotros somos salvos por medio de Jesús, nosotros no podemos ser salvos, que es lo primero. Eso es lo primero. Pero teniendo un punto, y es hablando de lo que básicamente es la justificación. Bueno, la palabra diskailosis en el griego significa una justificación, un acto legal que establece jurídicamente bajo sindicato de que tú eres inocente, no importando de lo que tú hagas. Esa es la respuesta de Jesús hacia nuestra vida. Bueno, yo le voy a leer un capítulo. No le voy a leer un capítulo, pero sí le voy a hablar que Pablo establece lo siguiente, que nosotros somos justificados y después limpios con la sangre de Jesucristo, que es lo siguiente que pasa cuando nosotros somos justificados y ya pertenecemos a esa gracia. Bueno, la palabra palinicias en el Nuevo Testamento significa un milagro instantáneo. Luego de que el hombre es salvo, el hombre es regenerado, el hombre nace, después que el Espíritu Santo va trabajando en el hombre es salvo y nace de nuevo. Bueno, hasta aquí es el video de hoy. No quise abundar mucho porque es un tema muy largo. Nosotros vamos a estar hablando un poquito más detallado de la justificación y la expiación, que no quise tocar en ese tema porque que sí es un poquito largo el video y es un tema aparte de la soteriología. Sin más que hablar, les digo que se suscriban a mi canal, que es apologético, es defendiendo postura de motivo pentecostal. Voy a dejar esta joyita a cualquier persona que quiere defender su postura sobre la salvación. Sin más que hablar, adiós.